GDS, la radio que nos une. En nuestro aire, la radio que elegiste. www.gdsradio.com. GDS. Descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio. La radio que elegiste. Cuando la oscuridad se fusiona con nuestras melodías. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com. Desde GDS Radio Mar del Plata damos comienzo a una nueva emisión de A las Puertas de Magonia. Un viaje a la frontera de lo imaginal. Locución: Guillermo San Martino. Y con todos ustedes, el conductor del programa, Carlos Matos. Buenas noches, Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos. ¿Preparados para un programa diferente? Sí, hoy vamos a tocar algo que en cierto modo abordamos en programas anteriores, que es esta cuestión de cierto mensaje racista, en algunos casos implícito y en otros casos explícito, dentro del mundillo ufológico o dentro de ciertos discursos ufológicos. Claro, cuando alguien se aproxima por primera vez al universo de la ufología, tal vez en la adolescencia, o tal vez como consecuencia de alguna experiencia o vivencia ovni, tomando esa expresión tan propia de Rubén Morales, empieza a recorrer ciertos vericuetos en busca de información, de imponerse o de adentrarse en la casuística, de adquirir cierto conocimiento metodológico, pero no se repara tanto en el análisis lingüístico de los contactados, de ciertos testigos, de algunas organizaciones. Entonces, a partir de esta luz amarilla, que en más de una oportunidad encendimos con vos, Guillermo, acerca de ciertos mensajes totalitarios, del contactismo como fenómeno, de las distintas corrientes contactistas, es que decidimos hoy entrevistar al doctor Santiago Nabone, doctor en Historia, para analizar desde una multiperspectiva este fenómeno, no solo desde la casuística propiamente dicha, sino desde las proyecciones que tiene en cuanto a los cómics, en cuanto a las películas, etcétera, etcétera, etcétera. Carlos, hay un punto, ¿no? Que es muy importante. Desde lo personal, vos me abriste los ojos, y también esto le ha pasado a muchas amigas y amigos del programa, que era también esta cuestión de que lo que viene de otro mundo, de otro planeta, de otro plano, era perfecto, ¿no? Era algo superior a nosotros, no tenía... Sí. Era todo como... muy especial, ¿no? Era como estaba todo ceñido de un aura de esta pseudo perfección, ¿no? Y también viene atado un poco a esto.
Claro, esto que parece tan idílico, tan romántico, si se quiere, entre comillas, y nada peligroso, lleno de bondad, sobre todo en esta literatura propia de los 70, parte de los 80, donde los mensajeros cósmicos son prácticamente angelados, de aspecto escandinavo, y empieza a cobrar fuerza ese mensaje de son superiores a nosotros y nos vienen a revelar cosas, y esta superioridad, la contracara es que nos coloca a nosotros como algo inferior. A ver, aclaremos los tantos. Son superiores a nosotros, estamos siempre hablando dentro del campo de lo imaginal, no estamos hablando de la existencia real de extraterrestres angelados que vienen. Como siempre decimos, no descartamos la posibilidad de vida en otros planetas, pero no estamos hablando de eso. No estamos hablando ni de exobiología ni de la posibilidad de vida en otros planetas. Estamos hablando de lo imaginal, de qué es lo que ocurre con el terreno mítico, en lo ufológico, acá, en nuestra Tierra. Siempre nos llamó la atención lo siguiente. ¿Viste que no hay extraterrestres con discapacidad? Ah, claro, no, nunca, no. Bueno, no hay, no sé. Se me viene a la mente, pero esto en el plano del cine, ¿no? El ET de Spielberg, por ejemplo, ¿no? Que es bajito, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de algo de la ficción, pero en lo claro, que es... pero en tal caso es una imagen propiamente integrada a sí misma, como sí, una entidad diferente, pero el concepto de la minusvalía, de la deficiencia o de la discapacidad nunca aparece. Jamás. Uno de los temas que vamos a hablar con el doctor Santiago Nabone es este viejo mito de la hibridación que aparece en repetidas ocasiones. Recordemos que en la mitología medieval, en el mundo feérico, las hadas se desposaban con humanos, o los hados con humanas, para poder para tener una mejor descendencia, o para poder permanecer en este plano. Hay diferentes interpretaciones dentro del mundo de Magonia en cuanto a las hadas. Ahora, cuando empieza el contactismo de manera más fuerte en el terreno ufológico hacia los 50, cobra fuerza esto de esta idea de lo superior, de la raza superior, de lo superior en lo tecnológico, de lo superior no sabemos en qué, pero que nos trae esas reminiscencias espantosas de lo que fue el nazismo. ¿Encubre el discurso ufológico ideologías reaccionarias? Bueno, en principio tenemos que decir que el discurso ufológico no es unívoco. Hay muchos discursos ufológicos, hay muchas líneas de investigación, hay muchos relatos, pero eso no nos tiene que hacer perder de vista que sí, que hay un discurso, dentro de estos discursos hay discursos fuertemente reaccionarios y que no son ingenuos. Vamos a las líneas de comunicación, Guillermo, y le vamos a dar paso a la charla, a esta charla con Santiago Luis Nabone, doctor en historia. Es una persona que, además de investigar, de escribir, es docente, es una persona con discapacidad que además ha reflexionado sobre estos temas, y nos parece importantísimo aportar y entrar en una nueva discusión dentro de la temática ufológica en el terreno del imaginal, y van a aparecer revelaciones interesantes, 0234246646, está fuera de la República Argentina, el prefijo más 54 223 424 6646.
mensajes para la radio también, interactuamos a través del chat y a través del Facebook, tanto de Carlos Matos como de GDS Radio. Bienvenidos al viaje. A las puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal. Va a dialogar hoy con el doctor Santiago Navone, doctor en Historia. ¿Cómo estás, Santiago? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Queremos abordar un tema tal vez raro, un poco extraño para el común de los oyentes, de las oyentes. Pero así nomás, a quemarropa, Santiago, vos viste que no hay extraterrestres con discapacidad, ovninautas con discapacidad, no hay nada relacionado con la discapacidad en este mundo tan, entre comillas, onírico de los ovnis, de los extraterrestres, de los platos voladores. Sí, lo he visto y además es interesante asociar esa falta con la idea de que son una raza avanzada. Siempre que uno piensa en seres extraterrestres, está pensando en una sociedad de alguna manera tecnológicamente avanzada, pero también evolucionadamente avanzada, ¿no? Me refiero más que nada a los alienígenas que se imaginan a la hora de establecer narrativas vinculadas a las abducciones, ¿no? En otro lado quedan los otros alienígenas que son más animales o salvajes, podemos llamarlo de alguna manera. Exacto, pero vamos a hacer un punto y aparte. Primero vamos a presentarte, Santiago, antes de continuar, para que también quienes nos escuchan sepan desde dónde estamos abordando esta temática, por qué lo hacemos. En cierto modo, una preocupación que compartimos es un rebrote de este relato, podemos decir, nazi en cuanto a la hibridación, desde algunas abducciones, desde los relatos de algunos contactados sobre abducciones para mejorar esto de la raza. Esto no es ingenuo. Y entonces nos pareció, desde la producción de A las puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal, charlar con Santiago, porque en Santiago se reúnen varias condiciones. Es una persona que ha estudiado historia, que es doctor en historia, que es docente, que además es una persona con discapacidad que ha militado, que milita en la temática y que reflexiona sobre la temática. Santiago, ¿quién sos? ¿Quién es Santiago Navone? ¿Qué pregunta? Bueno, para arrancar, me parece que creo que Santiago Navone es un chico con una discapacidad, un chico, tiene 40 años ya. Un pibe. Estudió historia, es doctor en historia. Tiene varias facetas, le gusta lo fantástico, los videojuegos, la historia, le gusta dar clases, yo qué sé. Bastante complejo. Por ahora creo que soy heterosexual. Esas cosas nunca se saben cómo, cuándo, qué preocupaciones puedan tener. Y tengo un cuerpo que está entre el movimiento y la quietud, ¿no? Es como estar en la frontera de lo que está en movimiento y lo que está quieto. Eso hace que tomes, que vivas las barreras y esta cuestión que el común de la gente no percibe, seguramente, en cuanto a la afectación de la vida autónoma. Vos sos docente en varios establecimientos acá en Mar del Plata. No, por ahora, mira, yo fui docente en la universidad y por ahora estoy solamente dando clases en la Escuela de Arte Visual Martín Malarro. En la Martín Malarro. Sí. Bien, y
además hiciste además has hecho estudios acerca del cine y la discapacidad, muy afín con los cómics y las historietas. Y bueno, queríamos presentarte en sociedad. Acá en Mar del Plata todo el mundo te conoce, pero hay gente de otros lugares del país que también escuchan este programa. Y nos parece necesario poner esto en contexto. Volvamos entonces a esta cuestión de la hibridación y este discurso que encontramos en los relatos de abducciones. Hace un tiempo, en algunos otros programas, con el doctor Diego Viegas, hablamos del caso Vilas Boas, de este brasileño que fue secuestrado, raptado, abducido, que tuvo una relación sexual con una extraterrestre, y que uno de los mensajes que se le dio es que esto tenía que ver con una especie de hibridación, de mejorar la raza. En este caso iba a nacer en otro planeta, en otro lugar, en otro sitio. Claro, pero también hay otros casos de abducciones donde nacen acá en la Tierra y que viene otra vez a reflotarse ese discurso, como decíamos al principio, de la raza superior. ¿Qué recorrido podemos hacer de lo que vos has visto en materia de cine, en materia de cómics, en cuanto a esta estereotipia? Bueno, mira, yo lo que he visto en los medios, principalmente norteamericanos, han ido variando entre la paranoia del enemigo infiltrado de los 50, producto de la Guerra Fría, ¿no? Que todo ese cine de extraterrestre es alguien que se está infiltrando en esa sociedad y al fin y al cabo tiene un plan para la misma. Y después vinieron estos en los 90, 70, 80, 90, estos relatos sobre abducciones que fueron más sistematizadas en series como Expediente X y en algunas películas como, creo que se llamaba Fuego Helado o Fuego Metálico, y lo que me impresionó de esos relatos que era que parecía que estaban retratando escenas de tortura, ¿no? En realidad me llamaron la atención dos cosas de esos relatos, como a mí me llegaron, no me llegaron como te llegaron a vos, pero como a mí me llegaron, me hicieron ruido dos cosas. La idea del secuestro, porque yo soy argentino y en Argentina vivimos con la dictadura militar, entonces era medio difícil no asociar esta cuestión de la abducción con encima la abducción de noche, la mayoría de las veces que pasa, con el secuestro de personas. Es que justamente yo quiero que vayamos por ese lado, porque a mí también me resuena lo del secuestro y ¿sabes qué? Hasta me parece que en cierto modo hay una banalización del secuestro, así que me gusta, me encanta que vayamos por esta vía, Santiago. Sí, y después la serie que le dio una vuelta de tuerca y profundizó esta idea del secuestro y la conspiración, o sea, el secuestro unido a una conspiración entre alienígenas y humanos, entre gobiernos, no fueron los Expedientes X, ¿no? Ese es mi conocimiento, o sea, es muy chiquito el conocimiento que tengo sobre el fenómeno, digamos, de estos relatos, pero bueno, siempre me han causado esa impresión. Sí, no deja de ser una como decíamos recién, una resonancia muy fuerte y que pareciera como que el secuestro en algunos relatos, en algunos contactados, es hasta querido, cuando el secuestro siempre es algo que va contra la voluntad de alguien, ¿no? El impedirle la dominación, la relación de dominación, donde además terminan muchos relatos asimilados a lo que podríamos decir una especie de síndrome de Estocolmo.
discursos nuevos que hablan de que ya el extraterrestre no es un enemigo, sino que parece ya ser un ser divino, ¿no? Que toma contacto con el cuerpo humano. Hay un cambio ahí, tenés razón, de registro, del secuestro al cosa. Pero es verdad, ahora que me acuerdo más, en la de las torturas, o sea, en las escenas donde el abducido relata las pruebas que le hacían, y eran pruebas muy dolorosas y eran terribles, también había una cuestión de, bueno, ellos al fin y al cabo me dijeron que era por el bien de la raza, estaban preparando, tenían grandes planes para nosotros, y bueno, había que hacer estas pruebas porque eran necesarias, ¿no? No sé. ¿Y cómo ves esta cuestión de la ausencia, retomando un poco los primeros minutos, la ausencia de la figura de la discapacidad en esta especie de neomítica contemporánea? Porque la discapacidad aparece en los mitos antiguos. El caso de Hefesto, que ha causado tanto debate, si Hefesto realmente es el resultado del castigo, de la expulsión, si hay una interpretación unívoca de Hefesto o no. ¿A qué se debe que no encontremos, por lo menos, yo no he encontrado registro de algo similar al estereotipo de la discapacidad? Sí, de lo monstruoso, pero en realidad asociado a la animalidad más que nada. Sí, no quiero meterme en el tema de lo monstruoso porque me fascina lo monstruoso alienígena, y ya lo vamos a retomar más adelante. Lo que a la hora de pensar, yo creo que tiene que ver con que vivimos en una sociedad altamente capacitista, en donde hay una idea de lo que es sano y lo que es enfermo, y eso se ha construido al calor también tiene sus antecedentes de la sociedad antigua, por supuesto, pero digamos que tiene un gustito especial en la modernidad y en la aparición del trabajo físico y la idea del ciudadano, la idea de el biopoder en el sentido de gobernar la salud y gobernar la salud de la población. Entonces había que de alguna manera intentar separar lo que era sano y poseedor de derechos de lo que era insano y totalmente execrable, ¿no? Desde esa postura hasta la postura de que con la tecnología y la ciencia médica se podía de alguna manera tomar a ese ser objeto y reconstruirlo y reinsertarlo en la máquina productiva capitalista que termina produciendo, ya voy, soy medio larguero, pero pero está muy bien, Santiago, porque es mejor que desarrollemos los conceptos, que no nos queden cabos sueltos. Acá vos estás en cierto modo siguiendo la secuencia de lo que era por un lado el modelo de presidencia, corregime cualquier cosa, no deja de ser cuando hablamos de los famosos 3 o 4 modelos, el de presidencia, el de cuidado, el médico rehabilitatorio y el social con sus corrientes internas, no dejan de ser mapas, ¿no? Sabiendo que el mapa no es el territorio, pero es decir, por eso no los quería nombrar. No, pero lo que pasa es que por ahí se ha mencionado tantas veces que simplemente como hitos, haciendo por supuesto la salvedad que no estamos casados con los modelos, simplemente es como una hoja de ruta que se usa y se tira en definitiva cuando ya no sirve, pero esto que vos marcás de el modelo lo médico que reconstruye, pero que no es un acto de macanudez, es para incorporarte a la producción nada más, ¿no? Claro, lo importante es que vos puedas reincorporarte a la productividad. Claro. Por supuesto que hay después,
sea, no hay que pensar el capitalismo solamente, o la historia del capitalismo, como la historia de sujetos que perseguían solamente el afán de incorporar, había ideales vinculados a el progreso y todas esas cuestiones, pero precisamente esos ideales producen estas cuestiones tan paradójicas, es decir, esta cuestión de asociar la cuestión tecnológica con la cuestión de la salud, por ejemplo. Entonces, si tenemos esta cuestión de la sociedad medicalizada asociada a una sociedad industrializada y a la tecnología, claramente podría explicarse que nadie imagina a un extraterrestre con discapacidad, precisamente porque si son de una sociedad tecnológica avanzada, la discapacidad debería dejar de existir. Claro, una sociedad tecnolátrica, diríamos, desde nosotros, como que en ese imaginario del extraterrestre depositamos esa tecnolatría como la panacea que soluciona todo. Así pareciera. Y vayamos, vos decías, bueno, marcaste algunas diferencias con la antigüedad, ¿no? La cuestión de la discapacidad, ¿la podemos ubicar en los cuerpos o también en el mundo de lo imaginal? ¿Dónde arranca este tema de la categorización de la idea de los grupos de pertenencia, la discriminación? Porque si vos lees algunos relatos, pareciera que para determinados autores quisieran llevar el plano de la discapacidad al campo de la metafísica, de las diferencias metafísicas también, ¿no? Con esto del castigo, no castigo, etcétera. Sí. ¿Te estás refiriendo a discursos religiosos? Sí, a ver, religiosos en sentido amplio, digamos, ¿no? Porque, o sea, no quiero decir, cuando hablamos de religiosos no solamente es circunscripto a una iglesia, o a iglesias, sino en todo aquello que se entiende sociológicamente como lo religioso. Sí. Bueno, podría ser, si uno presta atención, hay diversos discursos, o sea, hay como una ansiedad sobre el cuerpo que no cumple ciertas expectativas de autosuficiencia, y esa ansiedad se va tramitando según los discursos, ¿no? Esta cuestión de la prescindencia, cuando decimos en el mundo antiguo, a grandes rasgos, porque después hay que ver. Sí. En el mundo antiguo lo único que había era prescindencia, ¿no? Quiere decir que los mataban. Cuando decimos prescindencia, vamos a hablar de criollo, vos veías a una persona que se podía autogobernar, podía autosatisfacer y autoabastecerse, y había que matarlo. Sí, el caso se pone siempre el ejemplo de la civilización espartana que eliminaba a los niños, las niñas con deformidades, pero no es propio de Esparta, o sea, eso es digamos un ejemplo. Sí, pero también hay fantasías, había fantasías vinculadas a que esas personas, no por ahí, no en la zona griega de Grecia, sino en otras zonas en donde la discapacidad, la persona con discapacidad tenía otra función, por ejemplo hablar con los espíritus. Sí, los chamanes. Sí, la discapacidad asociada al chamanismo, por eso comparto con vos que no hay que aferrarse a estos mapas, porque muchas veces se establece esta idea de los 3 o 4 modelos de manera sucesiva como una flecha del tiempo en la que hay conquistas permanentes, y la verdad no es esa, ¿no? Por ejemplo, en la zona de Europa Central, en la zona de las estepas rusas, lo que hoy diríamos discapacidad parece asociada al chamanismo. Claro. Entonces, precisamente esa flecha que vos decís que no hay que aceptarla tan alegremente, es la que explica por qué no se puede imaginar alienígenas con discapacidad. Porque en el imaginario de esta fantasía
el alienígena desde una civilización muy avanzada, ¿no? Valga la redundancia, avanzado, línea de avance, progreso. Entonces, me parece que ahí se explica esta cuestión. Y tiene que ver con una sociedad moderna que tiene otra forma de tramitar esta ansiedad por el cuerpo, que no se puede autoabastecer o que no se puede autorregular, ¿no? Que necesita la interdependencia, que es decir, no basta con la plena voluntad necesita o tiene más marcado la necesidad del otro, que es todo un gran problema, porque encima la modernidad viene a exacerbar la cuestión del individuo, y ahí entra la cuestión que las feministas lo han trabajado muy bien, que es la cuestión del individuo como poseedor de derechos propios del ciudadano, que es lo que viene a plantear la Revolución Francesa, ¿no? La cuestión de todo individuo es humano por igual a otro individuo en cuanto a derechos, y no, pero claro, ese individuo tiene un modelo para ser pensado, que es el modelo de la persona con plenas capacidades, varón, heterosexual, blanco, europeo, y bueno, y esa arbitrariedad marcó todo el siglo XIX y todo el siglo XX. De hecho, creo que ¿Cómo, Santiago? Se interrumpió la comunicación. Decía que es la historia del colonialismo. Después el imperialismo va a ser el resultado de esa contradicción. Claro, y en esa creo que uno de los ejemplos más palmarios de esa contradicción es la revolución haitiana. Claro, sí. Bueno, va a ser el gran límite, ¿no? Claro, pero digamos como ejemplo, tal vez como contraste. Y esto que vos marcás de la Revolución Francesa, cuando se habla de los derechos humanos, también en estas famosas 3 etapas, ¿no? Lo primero, los derechos de la libertad, después los derechos sociales en la Constitución de Querétaro, y después los derechos difusos o los derechos humanos. Los derechos de la primera, segunda y tercera generación. Claro, en los derechos de la primera generación, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ingresaban muy pocos. Ahora, en el terreno que nos ocupa y del que estamos hablando, llama la atención que, por ejemplo, en los años 70, la mayor parte de los contactados en este imaginario, ¿no? En el terreno de lo imaginal, contactaban con seres, entre comillas, hermosos, descritos como altos, rubios, de aspecto escandinavo. Hay como una regresión a esa cuestión excluyente y al ideal al que hay que llegar, que realmente causa, si no miedo, pero trae reminiscencias muy feas, muy espantosas. La verdad que sí. ¿De dónde son esos relatos? Yo no los sé. Bueno, después te voy a pasar algunos. No, son relatos que parecen ingenuos, es decir, son simplemente testimonios. ¿Cómo? Perdóname, ¿son relatos locales? Algunos son locales, algunos relatos son de personas en Córdoba. Sí, hay relatos locales, y bueno, hay bastantes relatos europeos, pero bueno, a ver, vamos a los años 50, en el caso de George Adamski, norteamericano de origen eslavo, que generalmente se contactaba con venusinos y venusinas, ¿no? Y fue cuando empezó toda la onda y la ola del contactismo, y bueno, siempre de aspecto escandinavo. Bueno, hubo varias etapas. Por un lado teníamos los grises, de los cuales hemos hablado en ototros programas, de ese aspecto de cabeza grande, que
una especie de bebé que se muere, ¿no? Pero también en un momento predominó esta especie de relato de aspecto más bien escandinavo, y lo que sí, acá en Córdoba, Santiago, mucha gente que ha ido al Uritorco y a otros lugares se iban por lo menos una época a contactar con el capitán Astargeran, el comandante Adoniesis, o sea, siempre grados militares, ¿no? Mirá vos, qué interesante. Digo que no es, por eso digo, es interesante y alarmante al mismo tiempo. Sí, si uno suma eso al secuestro, no sé, es muy fuerte. Es muy fuerte. Y es un tema que me parece que no por eso no debemos soslayarlo, sobre todo en estos en este programa, en este tiempo, ¿no? En el campo de las historietas, Santiago, de los cómics, ¿cómo aparece el imaginario de la discapacidad volcado? Así en líneas generales entre los 80, 70, 80, los 90. Es una pregunta amplia, pero bueno, a ver, voy a explayarme como pueda. Tampoco es que soy un comiquero así que leo todo, pero podemos decir que la idea de que la tecnología viene a solucionar la discapacidad es una constante, ¿no? Y además la idea de, por ejemplo, pienso en los brazos mecánicos, en los personajes con cuerpos mecánicos, que de alguna manera construyen el estatus de sobrehumanos. O sea, de alguna manera hay que construir una discapacidad que de alguna manera se licúa, ¿no? Porque o tiene, además de la discapacidad, un poder, o tiene algo producto de esa discapacidad, algo protésico que es extraordinario, que en última instancia lo transforma en un superhéroe. El caso más actual, que el público seguramente habrá visto, es el de Cyborg, de la línea de la Liga de la Justicia, ¿no? Un personaje afroamericano que jugaba al rugby, tiene un accidente de tránsito que le hace pedazos del cuerpo, y el padre le hace un cuerpo robótico. Y por supuesto es extraordinario. Yo qué sé, son esas formas, ¿viste? Hay un problema con el no poder, hay un problema con el ser pasivo, hay un problema con la imposibilidad y el tratar de la imposibilidad. Entonces en los cómics, si bien hay excepciones y todas esas cuestiones, siempre se tiende, porque estamos gobernados por superhéroes, pero vos fíjate, los superhéroes son altamente reaccionarios para mí en un aspecto, que es como la condensación del individuo, porque no hay héroes colectivos. Está muy influenciado por la cultura norteamericana, protestante, del individuo que se gana el cielo. Fuertemente mesiánico, ¿no? Mesiánico, que hace la diferencia en la sociedad, él solo o ella sola. Y entonces, bueno, ya insisto con la misma idea. La discapacidad, el problema que tiene es que abre las puertas para la interdependencia. La interdependencia es un problema para los marcos de pensamiento de nuestra sociedad, basado en el individuo liberal o quizás también en el individuo de izquierda, porque la izquierda también es hermana de la modernidad individualista. Entonces hay una idea del cuerpo militante, el cuerpo del luchador, el cuerpo, hay que poner el cuerpo, el cuerpo. Sí, sí. A ver, yo te voy a poner dos metáforas que
nos comprenden a los dos, a vos y a mí. Una, cuando uno escucha, hay que poner a la Argentina de pie, ¿no? Claro. Los otros días lo hablábamos con Rodrigo Romera, eso. Hay que poner a la Argentina de pie. Y bueno, fenómeno. Entonces, la gente, o sea, Rodrigo, vos, otros compañeros, otras compañeras con discapacidad motora no entrarían. O si no, hay que mirar al futuro. Bueno, ahí yo me quedo afuera. Vos podés mirar al futuro. Yo me refiero, no es ingenuo tampoco este discurso, ¿no? No, porque al fin y al cabo está apelando a esto, ¿no? A esta defensa de lo competente, lo inteligente, ¿no? Lo lindo, de acá vuelvo a los extraterrestres venusianos, lo lindo asociado con lo honesto, lo funcional asociado con lo noble, lo armonioso asociado con la salud, y dejando afuera nada, yo que sé, una batería de cosas. Sí, yo recordaba al lugar, a un basurero, más que un basurero, a una zona siniestra, ¿no? Sí. Porque hay miedo, no es solamente un desprecio, hay un miedo profundo, que de alguna manera creo que se desprende de este miedo a la muerte, de nuestra finitud. Recordaba, saliendo de los cómics y yendo a la literatura infantil, pero que también se hicieron cómics del libro Heidi, el caso de Clarita, la amiga de Heidi, que estaba en silla de ruedas, y el tema se resuelve cuando ella se cura, cuando están en los Alpes, ¿te acordás? Y ella empieza a caminar. Claro, claro. Entonces se resuelve ahí. Sí, claro, pero se resuelve porque ahí siempre se utilizan esas cuestiones. Mira, hay una película de Sandro que se llama El milagro de vivir, no recuerdo bien cómo se llama, creo que se llama El milagro de vivir, que él es un corredor de autos muy canchero, muy desagradable también como ser humano, mal compañero y todo eso, y que en un accidente se queda ciego, y no solo ciego, sino que además se queda cuadripléjico. Entonces lo llevan a un instituto Sí, en donde conoce a una mujer enfermera que, gracias al poder del amor, lo cura, le cura todo, le cura la discapacidad física y lo ayuda a afrontar la operación que finalmente lo va a curar de la ceguera. Todo por el poder del amor. Claro, y aprender a ser humilde. No, hay toda una moralidad asociada a la discapacidad también. Claro, y fíjate cómo, de qué manera, por eso digo, cómo la discapacidad se usa como un elemento de conflicto, y la resolución es que, o de manera ejemplificadora, o por un acto de amor, la discapacidad desaparece. ¿Por qué no podría haber seguido Clarita siendo una persona en silla de ruedas y disfrutar con Heidi, con Pedro del paisaje alpino, y a lo mejor... Claro, ¿por qué no? Y sin embargo, por ejemplo, agarremos el caso de La Bella y la Bestia. Se resuelve cuando se resuelve la bestia deja de ser bestia. Claro, totalmente. Eso sí. Sin embargo, después, en algunas producciones culturales como Los Hombres X, que es un cómic que va desde los 60 hasta acá, que recoge mucho de las luchas civiles de la época, hay una vuelta de tuerca y hay un guiño a las luchas por la identidad. Pero bueno, en el medio están los poderes, ¿viste? Y eso un poco transforma a los mutantes en una especie de superhombres y supermujeres que
se diluye la cuestión de, bueno, ¿es necesario que yo sea super algo para tener derechos o para tener un marco de vida vivible en este mundo? Es un tema, ¿verdad? Porque un debate que teníamos hace varios años con algunos compañeros, ex compañeros de la primaria y de la Escuela 504 y también de las asociaciones nuestras, era, yo les ponía el caso de Dumbo, ¿no? Dumbo cuando nace, después de ese estornudo, que se llamaba Jumbo, porque hasta le cambian el nombre, ¿no? Dum Dam, que es tonto, cuando nace y estornuda y le crecen esas orejas y todo el mundo se ríe, la única que lo protege es la madre, pero claro, el ratoncito Timoteo le propone que haga alguna cosa extraordinaria, y después que ellos empiezan a tomar, se bajan un barril de ponche, aparecen como por arte de magia arriba de unos árboles, y los cuervos, que eran otros marginados, le cuentan que en realidad había volado con las orejas. Entonces Dumbo finalmente triunfa porque vuela con las orejas. El problema es que los elefantes no vuelan, o sea que se resuelve mal también el tema. Claro, bajón, si no podés volar, jodete. Claro, jodete. O sea, no perdés tu elefantidad en el caso de que no vueles. Cuando la solución hubiera sido, que Heidi, que Clara siga en silla de ruedas y disfrute de la vida, y que Dumbo, a pesar de tener orejas largas, sea reconocido como elefante. Sí. Lo que pasa es que, claro, es difícil construir una narrativa que sea interesante así, aunque tenga, quiero decir, ¿qué pasa con estas historias? Son muy efectivas porque hay un problema, un obstáculo y una solución, ¿no? Entonces, habitualmente las narraciones que vos estás planteando, alternativas, parecen más documentales, ¿no? Sí. Esta cuestión de, bueno, entonces está todo bien, en realidad no queda otra que contar la lucha de los colectivos para ocupar su dignidad. Es decir, estamos llenos de, actualmente, individuos que están diciendo que la discapacidad, bla, 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 que esto no, que hay que luchar, ¿verdad? El fenómeno del Instagramer, sí. O de la Instagram es muy, muy fuerte y es muy individualista, y a mí lo que me da miedo es que se pierde la cuestión colectiva, ¿no? Entonces parece como que yo voy a declararme rengo a partir de ahora porque mi vida ya va a dejar de estar sujeto a esta forma de poder. Pero para que vos digas todo eso, hizo falta un colectivo, ¿no? Seguro. Que conectó dentro, que no entra en la historia de Instagram. Me estoy yendo al demonio. Pero es pero es que lo extraterrestre, mira, además lo extraterrestre es totalmente terrestre, ¿no? Bueno, siempre decimos que cuando tocamos este tema, obviamente la cuestión ufológica siempre lo hacemos como un aspecto del mito contemporáneo. Entonces siempre decimos que estos relatos de extraterrestres hablan de nosotros, no habla de extraterrestres, y en definitiva creo que pone en conflicto esto, y la discapacidad pone en conflicto este tema. Otra cuestión, hasta ahora yo no he escuchado ningún relato de ningún contactado inteligente que proponga soluciones a problemas de desigualdades. Siempre vienen estos extraterrestres a decirnos que hay que cuidar la tierra. Sí, hay que cuidar la tierra, pero nada más. Nunca se pronuncian acerca de las barreras arquitectónicas en las ciudades, de las barreras informativas. Vos
tenés noticias de que algún extraterrestre, entre comillas, algún contactado, haya recibido algún tipo de revelación interesante para aplicar a la mejora de nuestra sociedad? Bueno, debo decir que dentro de la cultura de izquierda hay un fenómeno, un discurso que se llama el posadismo, que habla de que la llegada de una civilización extraterrestre socialista que claramente sí tiene idea o sea, hace hincapié en los problemas sociales, ¿no? Pero acá está de vuelta el problema de como son una civilización extraterrestre, están más evolucionados que nosotros, por ende dentro del imaginario marxista son socialistas. Y pues no, pero por supuesto tampoco el tema de discapacidad no hay ni una palabra ahí. Sí, bueno, esta corriente ufológico marxista que si bien ha sido soslayada existe, pero tampoco toma la discapacidad. Habla de algo abierto. Claro, es decir, nadie toma la discapacidad. Pero tomar la discapacidad es algo totalmente desempoderante. Exacto. Para la sociedad moderna. Muy bien, Santiago, hemos hecho un recorrido riquísimo por estos temas. Vos sabés que hace un no mucho se estuvo hablando del posadismo, inclusive me gustaría que en otro momento volviéramos sobre este punto, porque no es tan conocido, pero como marcaste, la discapacidad realmente desarticula, ¿no? La discapacidad como fenómeno, como hecho, como construcción cultural desarticula. Te agradecemos mucho la participación a las puertas a las puertas de Magonia en este capítulo de hoy, y nos gustaría poder contar en programas sucesivos con vos, Santiago. Y te dejamos estos minutos para que amplíes aquello que consideres que ha quedado en el tintero. Bueno, yo creo que acá voy a hacer una salvedad que tiene que ver con la cuestión de Occidente y Oriente. Yo dije que era desempoderante pensar la discapacidad porque la facilidad y la serenidad, la cuestión no va muy bien de la mano con el imperativo de la productividad o el imperativo de avanzar hacia adelante, ya sea si querés hacer la revolución o si querés hacer guita. Creo que hay que ver qué pasa en Oriente, ¿no? Porque ahí hay toda otra tradiciones, ¿no? Que no están exentas de relaciones de poder, ¿sí? Pero que, por ejemplo, el Tao tiene otra forma de entender el movimiento y la quietud. Y yo creo que acá hay algo, principalmente pido disculpas porque estoy hablando de la discapacidad física, ¿no? Entre el movimiento y la quietud hay algo ahí de ansiedad que tiene que ver, yo creo, también incluso, y con esto termino, con el miedo que le tenemos en la ciudad occidental a la pasividad. Y acá la pasividad es un tema que atraviesa desde la discapacidad hasta la identidad sexual, ¿no? Esta cuestión de el prestigio y el carnet de individuo autosuficiente que implica la actividad, y todo lo contrario que implica la pasividad. Pasividad que es uno de los primeros, una de las primeras sensaciones que sucede en nuestra vida cuando somos bebés, es la pasividad. Entonces algo pasa ahí con la sensación de desvalido y toda esa cuestión que no hemos podido resolver como sociedad occidental, por lo menos, pero que la oriental tiene otra forma de incorporarse. Muchísimas gracias, Santiago Navone, en estos minutos que hemos charlado, y bueno, te esperamos en próximos programas, Santiago. Un fuerte abrazo. Como diría el señor Spock, larga vida y prosperidad.
entrevista que nos deja pensando, nos deja reflexionando, y estos minutos para pensar, ¿no? Para abrir la mente, y por eso viajamos a Magonia. Carlos, qué rica esta entrevista, y allá yo acá voy leyendo los comentarios y también la han disfrutado mucho, y bueno, y abre, ¿no?, otro panorama, ¿no?, y muchos interrogantes. Sí, porque como decíamos al empezar este ciclo, Guillermo, la cuestión ufológica es un espejo que nos devuelve muchas imágenes acerca de lo que pasa en la sociedad. Las cosas no dichas, las cosas invisibilizadas, las aspiraciones. Fíjate que llegamos a hablar con Santiago de una visión de la ufología marxista. No sé si alguna vez vos te planteaste esta cuestión. No, jamás. Pero vamos a profundizarla más adelante, hablar de lo que es el discurso del el llamado posadismo, esta especie de escatología final que propone el marxismo, y cómo lo termina alineando a la cuestión ufológica y a la cuestión extraterrestre. Sí, yo escuchaba ahí que estaban, no sé si había nombrado los X-Men a Xavier, ¿no? Charles Xavier, que está en una silla de ruedas por un accidente, ¿no?, que tuvo, y que tiene el poder de la mente y demás, ¿no? Cuando hablaban del... Claro, porque el tema es que siempre aparece la cuestión del poder compensatorio. Sí, ¿sabes qué? Ahora aparece la cuestión del poder compensatorio. Sí, tal cual como hablaban en Dumbo y demás. ¿Sabes que las nuevas revisiones de los cómics, ¿no?, estas nuevas versiones, por ejemplo, están agregando el tema de la inclusión? Yo lo veo hasta también en lo que hemos hablado en otros viajes de Magonia, el tema de los cuentos infantiles, ¿no? Ha cambiado un poco el tema de la princesa rubia, perfecta y demás. Sí, ha cambiado en las nuevas versiones, hasta de la misma plataforma Disney, que es lo que hoy en día sigue llegando, ¿no?, a los chicos. Sí, hay versiones que, bueno, lo que no tenemos todavía en claro si es una cuestión de snobismo marketinero, sí, o es que verdaderamente se aprecia un cambio de valores. Mirá, estaba viendo, te cuento un dato más, estaba viendo en Disney ahora compró lo que es Marvel, y el Capitán América, en una etapa entre películas, entre las últimas dos películas, ahora el Capitán América, como desapareció el verdadero Capitán América, que era musculoso, medio rubio, castaño, ¿no?, ojos celestes, ahora en esta etapa que desapareció, está el Capitán América negro, ¿no? Primero lo buscan al rubio, pero el rubio termina siendo malo porque, claro, eligen a un soldado, ¿no?, un soldado del ejército, y termina siendo el Capitán América negro, y también se juega un poco en los diálogos con esto, ¿no?, con la idea que viene mucho, ¿no?, del país del norte, esto de el hombre perfecto, ¿no?, el superhéroe que tiene que ser perfecto. Acá Andrea me trae, la productora, me trae un libro de Juan Scaliter y Delia Iglesias, que se llama Anti-Cenicienta. Y esta Cenicienta tiene lentes, ¿no?, unos lentes con aumento. No es el estereotipo de la Cenicienta que conocemos, y está muy bueno. Le voy a sacar una foto así después también lo publicamos, y se llama Anti-Cenicienta, ¿no? De esto justamente que estábamos hablando, de esta reversión, ¿no?, de estas historias perfectas. Sí, está todo el tema de las antiprincesas, los antihéroes, es cierto, y toda una tendencia. Ahora insisto en esto también, Guille, es una cuestión de esnobismo del mercadeo editorial, es realmente una cuestión de cambio de valores. Me parece que también da para analizar, viste que los capitales no tienen bandera, van donde más va la guita. Entonces, a ver, sin hacer un juicio de valor rápido, este cambio de bandera tiene que ver a que hay un cambio realmente de fondo, que hay algo en discusión, o que a lo mejor el sistema está articulando algo
¿viste esta cosa gatopardista, cambiar algo para no cambiar nada? Es toda una cuestión de fondo. De todas maneras, no deja de ser un avance que aparezcan formas nuevas. Sí. Eso por supuesto que lo celebramos. No deja de ser un avance que aparezcan nuevas expresiones, nuevas manifestaciones. ¿Te acordás ¿sabés lo que me hizo acordar? No sé, capaz que a algún oyente también del otro lado, el tema de invasión extraterrestre, que ellos venían a curar, ¿no? Y sanaban discapacidades, sanaban cuestiones, eran como que tenían un poder, primero que por dentro eran lagartos, ¿no? Pero también la idea de que ellos eran superiores y también tenían el poder de la sanación, que eso también, ¿no? Claro, eran superiores, tenían el poder de la sanación, y entonces era mejor sanar una discapacidad que hacer una sociedad más justa. Sí. Digamos, no deja de ser también un mensaje individualista. A ver, que quede claro, no es que estamos en contra de que alguien se sane, absolutamente, por supuesto que estamos de acuerdo con que alguien se sane, pero claro, ¿qué es mejor? ¿La cuestión individualista de que alguien se sane o hacer una ciudad, por ejemplo, accesible, sin barreras, ¿no? Si tuviéramos una ciudad sin barreras, si tuviéramos una ciudad donde los elementos técnicos permitan el acceso a la información a las personas con distintas discapacidades y demás, no haría falta, no es una cuestión de... Muchas veces, nosotros siempre decimos que la discapacidad no es una enfermedad, la discapacidad es una condición, son cosas distintas en este aspecto. Y lo que vos marcás, Guille, está la cosa mesiánica, no deja de estar en definitiva esta idea de superioridad, que la contracara es la inferioridad de lo humano, ¿no? Sí. Y hay varias cosas que salieron en esta entrevista. Sí, muchas. Hay una que no la quiero soslayar. Algunos amigos del ámbito ufológico seguramente se van a enojar, pero Santiago Navone hizo mucho hincapié en algo que también comparto, que es que en algunos relatos de abducciones se termina banalizando lo que es el secuestro. Yo quiero recordar que una de las oleadas más grandes de avistamientos ovnis fue en el año 78. Quiero recordar también que los grupos de tareas en la dictadura militar actuaron mucho en el año 78. Quiero recordar que también, que es muy posible que las hoy llamadas fake news o noticias falsas fueron utilizadas en ese año de manera distractiva para ocultar verdaderas atrocidades que se hicieron en nuestro país. Es decir, no seamos estúpidos. La cuestión imaginal y lo que venimos hablando en este tema, si alguien quería escuchar relatos de un plato que baja, un enanito que salta del plato, junta piedras y se vuelve, bueno, tenemos malas noticias. No vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso en tanto y en cuanto mito, pero acá hay cuestiones de fondo mucho más profundas. Una línea de investigación sobre la que muchas de las personas que nos dedicamos a investigar estos temas venimos discutiendo hace tiempo es ¿qué cantidad de avistamientos hay cerca de los lugares donde actuaron los grupos de tarea? Y ojo, no porque estén los extraterrestres en esto, sino justamente porque los que están en esto son bien terrestres. Son bien terrestres. Entonces, este también es un tema a investigar, a charlar, a ver hasta qué punto esto no fueron cortinas de humo, mientras en todo el cono sur se llevaba adelante el Plan Cóndor. No sé, Guille, si en algún momento te planteaste esto, pero no se puede soslayar. Realmente la entrevista con el doctor Santiago Navone da para escucharla una y otra vez y seguir desglosando estos temas. Es muy interesante porque, como yo decía, ¿no? Nos deja interrogantes y a la vez nos hace pensar, nos abre hacia este horizonte que capaz que no habíamos pensado por esta línea, pero sí a medida que van pasando los programas y aquellos que nos vienen siguiendo desde la primera etapa, van atando cabos, ¿viste? Cuando vos vas atando cabos y acá lo que se está viendo justamente es que depende de la época, depende de la intención, depende de
un montón de cuestiones, ¿no? Políticas, sociales, que esté viviendo la humanidad, aparece justamente de una manera o de otra. Y hay una cuestión que sí es, hay que remarcarla. Hoy en día hay muchísimas noticias falsas y a la vez hay muchísimas maneras de rebatir esa noticia falsa diciendo no, es falsa. Antiguamente la noticia falsa quedaba dando vueltas y vueltas, como hemos visto tantos casos, ¿no? De abducciones, de avistamientos y demás, y aunque a vos te sonaba, decías, pero uy, quiero investigar, ¿no? El particular, no lo podía hacer porque no tenía herramientas, ¿no? Antes, no. Antes o creías o no creías, pero claro, como la noticia estaba, y si había un medio que hacía legítima esa noticia, ¿qué pasaba? Bueno, la noticia quedaba como real, ¿no? Y tantas noticias de esa época que se repiten y repiten, que repiten mis padres, los padres de Vanessa, de Esther, de Esteban, de los que nos están escuchando, y se hicieron verdad, ¿no? Y decían, sí, por el caso tal. Bueno, lo importante de hoy en día es que todas estas cuestiones tenemos fuentes verdaderas y fuentes que no lo son, pero tenemos esa herramienta para poder, ¿no? Hacer nuestra propia investigación. Seguro. Algo que a veces hay que recordar una y otra vez, Guille. No estamos diciendo que no hayan habido testimonios de personas que hayan vivido perversas abducciones. No estamos negando esa posibilidad. No estamos negando eso. Estamos diciendo de qué manera también desde el poder se instrumentó toda esta cuestión como tapadera para otras cosas. Estamos planteando esta línea de trabajo porque evidentemente algunas cuestiones, algunas, digamos, entre comillas, perturbaciones en el inconsciente colectivo están denunciando otras cosas, ¿no? Y es llamativo justamente cómo la cuestión del secuestro es banalizada o desmonetizada o reducida la expresión secuestro a algo que inclusive hasta en algunos casos suena hasta pintoresco, cuando en esa época en la Argentina, en las noches de nuestro país, se vivieron verdaderos desastres sobre los cuales, bueno, ya hemos hablado en muchas oportunidades, inclusive en otros programas. Lo que decimos, las respuestas no son unívocas. Hay muchas líneas de trabajo, hay muchas cuestiones para investigar, para avanzar y para desmontar. Porque detrás de todo esto también retomo una de las expresiones de Santiago Nabone cuando decía, y el lenguaje de los superhéroes individualistas, y tiene un lenguaje sumamente reaccionario como el discurso de muchos contactados, un lenguaje fuertemente reaccionario. La verdad que no creo que una civilización avanzada tenga valores verdaderamente reaccionarios, y mucho menos racistas. La verdad que si estos hermanitos cósmicos nos vienen a plantear que son superiores, nos proponen una civilización profundamente individualista, donde el punto de partida es la igualdad desde el lado de la entelequia, no desde la realidad, bueno, los invitamos a que tomen sus naves y vuelvan a sus lugares de partida, que seguramente no es otro planeta, sino es alguna parte del inconsciente colectivo con una fuerte carga violenta que evidentemente hay que terminar de desterrar. Carlos, esto me lleva a las películas que mis padres son seguidores, y bueno, yo he visto varias, que son las de James Bond, ¿no? La Agente 007, que depende de la época donde se hizo la película, los malos van cambiando también de color y de bandera, sí, ¿no? Es claro. Una manera o el caso de Rambo en su momento y tantos otros, también, ¿no? Cómo nos llevan a eso. Te quería contar que aquí nuestra amiga Vanessa nos dice muy interesante el entrevistado, se hace muy ameno escucharlo y el tema es interesante. Hay muchos arquetipos ideales en estos relatos que nos han presentado a lo largo de la historia. El cine y la literatura se han encargado de entregarnos esos ideales. Hay varios cuentos que presentan el tema de la discapacidad para niños y acá nos comparte uno que se titula Quisiera ser un coche. Hay un niño en silla de ruedas. Y acá nos cuenta una serie
que se llama Camilo, un niño ciego. Esther nos comparte, bueno, el libro Anticlásicos Anticenicienta. Bueno, estas cuestiones que hay. Por aquí también Raquel Fernández, muy bueno el programa. Lorena y todo el Café Ufológico, ahí que nos ha enviado los saludos, y también siguiendo la entrevista, porque claro, es un tema que no se suele hablar y que es muy pero muy interesante. Como siempre, desde Rosario escuchando, tremendo el programa de hoy. Una vez más, felicitaciones al equipo. Esteban, por aquí, que muy buenas noches amigos. Carlos y Guillermo nos manda un fuerte abrazo, también se lo enviamos a él. Bruna desde Brasil. Bueno, aquí una amiga o amigo que nos escribió que sea muy bueno el programa, y ahí estamos interactuando. A ver, ahí nos está escribiendo desde qué lugar. Es más 57, pero yo no sé la característica. Sí que es de América Latina. Cecilia es de aquí de Argentina. Cecilia también nos está saludando. Por aquí también tenemos a Vero desde Capital Federal, Vero Vaz. También un saludo para Amalia desde Lima, Perú. Y bueno, Natalia la conocemos, Natalia está ahí también siguiendo. Natalia Marina, le mandamos un beso muy grande. Bueno, y toda la gente que vemos que está ahí del otro lado también, agradecemos, Carlos. Y no sé si ha quedado algo más o querés adelantar, si es que se puede, el próximo viaje, que algo un poquito. No, el próximo viaje de Magonia lo vamos a dejar acá. En la incógnita. Sí, convocamos a que escuchen GDS Radio en la semana, en los distintos programas en la semana, por ahí hacemos algún adelanto. Sí, lo que vamos a decir que vamos a seguir profundizando sobre estas líneas de investigación de las que hablamos hoy. Con Santiago Navone vamos a volver más adelante, dentro de algunos programas más. Y sí, hay varios entrevistados comprometidos, y sobre todo también les pedimos a los oyentes, que si quieren compartir algún caso, pero cuando hablamos de caso no nos referimos a algo específico de un avistamiento, que también puede ser, eso también puede ser, pero algo que ellos estimen que se relaciona con el amplio abanico de lo imaginal, muy muy bienvenidos, y vamos a escucharlos y vamos a charlar, y por supuesto también pasarlo al terreno de la investigación. Me quedó esto, Guille, que te decía, cierto enfoque marxista de la cuestión ufológica, que prácticamente no se ha tocado muy poco, y es algo que nos queda pendiente como una continuidad de la entrevista de hoy. Va a ser muy interesante, Carlos, este punto que queda también ahí abierto para ampliarlo, y no queda más que agradecer. A partir de mañana van a estar en las diferentes plataformas el programa. Busquen a las puertas de Magonia, entrando en gdsradio.com, los va a estar derivando justamente al podcast, que ahí van a poder escuchar. Gracias, Carlos, un abrazo y hasta la próxima. Un gran abrazo, Guille, para vos, para los oyentes, y nos encontramos el martes próximos a las puertas de Magonia. Radio HD 223-448-4637. Somos un equipo.
seguro que ya lo oías. La tierra está vibrando con distinta melodía. Ni dioses locos de furia, ni demonios vengativos, ni naves extraterrestres, ni algún cometa perdido. La historia es mucho más clara y tiene también sentido. La tierra se está quitando de encima el peor enemigo. Vienen los 4 jinetes cabalgando, vienen, digo. Agua, tierra, fuego y aire vienen de tu propio ombligo. Cosas de la civilización. Cosas de la civilización. Ya está montado, que millones de despidos. El camino es complicado, quizá como nunca ha sido. Anoche soñé con Manu y esta melodía cantaba. Alguien encendía un asado, alguien de lejos llegaba. Y si viene un río gris que separa el mundo en dos, quisiera quedarte en mis volador en que vos. Que separa el mundo en dos, quisiera quedarte en mis voladores que vos. Cosas de la civilización. Cosas de la civilización. Un nuevo desierto, un nuevo granizo, ¿saben quién lo hizo? Anda por acá. Dios perdona al hombre a veces, la naturaleza nunca. Anda por acá, por acá, por acá. No te olvides del mamú, que no terminó el vermú. No te olvides del mamú, que no terminó el vermú. Por allá, allá. Si viene un río gris que separa el mundo en dos, quisiera quedarte en mis voladores que vos. Y si viene un río gris que separa el mundo en dos, quisiera quedarte en mis voladores que vos. Cosas de la civilización. Civilización. Lleva la radio a todos lados. Nos encuentras como GDS Radio en Play Store, App Store, Windows Phone y BlackBerry. GDS, siempre en movimiento. Cuando la oscuridad se fusiona con nuestras melodías. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com.